estamos modificando comportamientos, para bien o para mal, con las cosas que ponemos en el mundo. Con el diseño podés impactar realmente en la sociedad. O sea, podés generar un cambio y podés mejorar las vidas de las personas. Yo creo que los diseñadores estamos formados para detectar procesos de mejora del mundo. Nadie te enseña a emprender, nadie te enseña el estrés, y Argentina es Argentina, con todo lo lindo y con todo lo difícil. Siempre dije que las ideas no las aprendés en una academia. Las ideas las llevas puestas, son tuyas. Hay que estar despierto. Aprendés perdiendo el tiempo. Esa es la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Europa no se consigue. Hoy estoy con los chicos de Ries, Marcos y Tasio. Ustedes irrumpieron en la escena en 2016 y cambiaron un poco todo el movimiento de diseño acá en Buenos Aires. Yo soy Marcos Alget, soy uno de los directores de Ries. Yo soy Tasio Piccolo, también codirector de Ries. Un poco Ries es un estudio de diseño, conceptualmente sería multidisciplinar, en donde tratamos de abarcar desde arquitectura, objetos, arte, todo bastante mezclado, muy enfocado en el proceso y en el desarrollo de piezas objetuales o funcionales. Básicamente nos empezamos a juntar en un taller que tenía en Parque Chas, a hacer una línea de muebles, de unos dibujos. Todavía no teníamos nombre en ese momento, me acuerdo que nos costó más cerrar el tema del nombre del estudio que las fotos y el primer producto, ¿no? Prototipamos esa colección, le sacamos fotos y empezamos a mandar como a todos los blogs y a todas las revistas y todo un universo de prensa internacional. La verdad que sin esperar nada, o quizás que nos conteste alguno, ¿viste? de los menos conocidos, y pasó al revés, como que nos contestaron todos los más conocidos, y se empezó como a publicar y después a publicar, y eso, se empezó a viralizar un poco, para nuestra sorpresa, digamos. Y después nos invitaron a mostrar como esa colección en una feria en la Semana del Diseño en Nueva York. Fue un arranque así medio inesperado. Ambos tenían otro laburo de dependencia y esto lo hicieron como en el costado, se lanzaron y dijeron, bueno, ahora le podemos meter foco a esto. Sí, medio que ese viaje a Nueva York fue la excusa para decir, chao, trabajo. Igual me parece re interesante porque habla también un poco de la importancia de tener buenas fotos y una buena presentación. No sé Sí, si quizás al principio todavía faltaba aprender muchísimo al respecto, estábamos recién empezando, pero creo que esa experiencia de ir allá y viajar y tratar de sacar tu trabajo y contarlo a otro público distinto nos ayudó mucho a formar como la idea de el mundo es el escenario entero y desde acá, Argentina, cómo se puede hacer para alcanzar esos lugares que nos quedan lejos y que quizás no están predispuestos a incorporar argentinos o sudamericanos. Y también valorar mucho lo que es la cultura del diseño de otro lugar, ¿no? Tratar de formarla acá en Argentina, tratar de generar algo grupal, colectivo, cultural, interno de la Argentina que se pueda exportar, llevar a otro lado. Nada, básicamente cómo lograr desde Argentina entrar en una conversación global de diseño. Y también esa gimnasia de diseñar una colección, prototiparla, hacerla, sacarle fotos, mandarla a la prensa, ir a una feria y mostrarla, y como todo ese ciclo. Una vez que lo entendimos, después como que lo repetimos todos los años siguientes y entras en esa gimnasia y en ese ejercicio, bueno, físico y mental y de todo tipo, digamos, pero que te mete como en ese circuito de que ya tenés la cabeza chipeada de esa manera y pensás de esa manera. Sí, nadie te lo pide, entonces por eso no estás acostumbrado a hacerlo. Sí, yo creo que eso también fue un poco la fascinación cuando ustedes surgieron. Eran que tenían un poco esta cabeza de estudio de afuera. Ahí es cuando empiezan a surgir Quick Tiny Shows. Quick Tiny Shows fueron una serie de muestras independientes, autoproducidas y autogestionadas que hicimos junto a Juan García Mosqueda, que tenía una galería Chamber que se llamaba Chamber en Nueva York. Arrancamos a hacer la primera a fines del 2018. Y nada, era una serie de exhibiciones montadas en el fondo de nuestro taller,
en la cual invitábamos a diseñadores de Argentina y de afuera también, sobre todo, tratando de como subvertir o revertir ese eje o esos polos de norte y sur, pero para hacer unas muestras de diseño un poco más experimentales y que lleguen a un público quizás más afín a lo que nosotros queríamos ser. Bueno, pasan un montón de cosas en el medio, pero... Claro. En el medio hubo Sí. un par de años, 3 años de todos esos viajes, Sí. de armar un equipo y poder hacer eso de verdad, digamos, poder hacer ese trabajo diario y producir y hacer las fichas y todo. Y fue armar un equipo Sí. que se pueda sostener, que tenga sostenibilidad y que a la vez pueda proponer o generar identidad en todos sus aspectos. Fueron años de mucho trabajo. Sí, muy formativos, eso, de mucho laburo, en hacer cosas que nos gustaban, cosas que no nos gustaban tanto, pero muy formativo de eso, de cómo armar un equipo, de cómo armar un taller, de cómo, de vuelta, de cómo mostrar y de cómo todo. Y bueno, y en algún momento de todo eso, sí, nos juntamos con Juan García Mosqueda, que él tenía una galería afuera y bueno, lo conocimos y después cuando él volvió a vivir acá nos encargó unos muebles para unos restaurantes. Pensá que él venía de tener esta mega galería allá y volvía acá, era como bueno, ¿y ahora cuál es mi próximo paso? Y nosotros también estábamos quizás en un camino en el cual ya teníamos el equipo y teníamos los recursos y teníamos las ganas y nos sentíamos también preparados como para hacer ese tipo de piezas o ese tipo de búsquedas. Y sí, y es importante agregar que justamente estos viajes que habíamos hecho a las distintas ferias de afuera nos habían costado un montón, habían llevado un montón de tiempo, de recursos, de ir a un lugar desconocido y tener que llevar tu trabajo y cómo montarlo y todo. Y teníamos la intención de revertir quizás ese camino y lograr traer gente acá de afuera, poder traer a la cultura, a la escena nacional, gente que está en otro ámbito, en otro lugar, que hace otro tipo de trabajos, para romper esas barreras en las cuales todo está centralizado en algunos lugares y poder proponer desde acá, ¿no? Los hacíamos en Chacarita para el mundo. Y aportar un poco a la cultura de acá. Bueno, generar cultura desde nuestro Acá. rincón en Chacarita. Estaba muy bueno y la escenografía, bueno, no sé si la manera de escenografía, pero Sí, el montaje. el montaje del lugar era siempre distinto, uno todo de paredes metalizadas. Sí, era un poco como no solamente mostrar las piezas, sino como armar la full experience. El hecho de traer diseñadores a producir sus piezas acá y nosotros a colaborar en esas producciones nos hizo tener contactos muy divertidos del diseñador de Global Norte con el fabricante del conurbano y tratar de traducir eso y Sí, todo sí, ese sí. ida y vuelta en cuanto al hacer estuvo buenísimo. Puedes ver el fruto de todas esas relaciones en una muestra y un objeto físico. Sí, a mí me encantó, creo que fue la última que hicieron con Pabellón Norte, que eran con todo este grupo de diseñadores nórdicos que vinieron a hacer una residencia acá. Esa creo que fue la más rica. Esa de fue todas. la- Había un y- poco más de presupuesto y había un poco más de tiempo, como que se quedaron un mes, algo así. Entonces había más tiempo para que ellos vengan acá y que vayamos a la maderera y que vayamos a la cristalería y que vayamos a la Claro. fundición y que estemos en nuestro taller y que no sé qué. Entonces eso hizo que el intercambio sea mucho más grande. ¿Y qué sienten que aprendieron a base de Quick Tiny Shows? Que justamente tuvimos la oportunidad de explorar como otros procesos que quizás no eran los que veníamos usando generalmente, que eran más ligados quizás a herrería tradicional y cosas así. Y creo que ahí nos cambió un poco el chip de entender cómo producíamos, que antes producíamos mucho en nuestro taller Sí. y de repente era como podemos ir a otra fábrica, a otro sistema de producción, meternos ahí adentro, ver qué se puede hacer, ver qué parte de esos procesos de otras fábricas podemos, entre comillas, hackear o intervenir para hacer algo distinto. Sí, eso creo que fue lo más importante. Bueno, De cómo cuéntenme, generar me eso. encantó que me trajiste lo de la cristalería, porque me encanta ese proyecto de la línea Fuso. Paradójicamente, en una muestra en Venecia había que hacer piezas de cristal
digamos, con lo cual era Sí, como sí, una sí. ironía de Ir de al- quienes dominan a la cristalería históricamente, invitar a todo el mundo a hacer una pieza en su material y llevarla ahí. Porque Y- Venecia es la capital de la cristalería, Bueno, para los que no saben. claro. Sí, Para los que no saben. culturalmente En se entiende Murano, que en Murano es la capital de cristalería. La cristalería igual está en todos lados y se produce Sí, en sí. todo el mundo. Pero bueno, ahí En están. Sudamérica muy poco, y Cristal San Carlos es la única o una de las últimas fábricas que hacen cristal soplado artesanalmente, ¿no? Encontramos a Cristal San Carlos en una búsqueda de qué podemos hacer para ir a Venecia con algo de vidrio, y estaba acá nomás, digamos, son 250 kilómetros de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Santa Fe. Y cuando descubrimos que había una cristalería acá cerca y que no había que ir a Murano a hacer algo de cristal, automáticamente un contacto y tratar de ir. Y fuimos con Juan y con Rodri Bravo, un chileno. Rodri también era parte de la muestra en Venecia. Y entonces- Y de hecho vino porque en Chile no hay cristalerías y mirá. tuvo que venir a hacer sus piezas acá. Y fuimos a San Carlos ahí a hacer las piezas durante un par de días. Un poco de experimentación, revisar los moldes viejos que había, que hay más de 15.000 moldes acumulados de varias cristalerías que había en otra época en la zona. Revisamos muchísimos de esos moldes. Nosotros habíamos ido con una idea de más o menos qué queríamos hacer y empezamos a abrir moldes a ver si había algo que se acercaba un poco a esa idea. Sí. Nada, bueno, encontramos un par, hicimos un par de pruebas, pero bueno, ahí se genera como todo este diálogo con los sopladores de diseñar y producir al mismo tiempo con los sopladores. Como lo más lindo creo que de esa colección, más allá de agarrar algo olvidado de la historia de una fábrica tan icónica, tenía que ver con cómo se genera ese diálogo en el momento y estar así, cara a cara con la persona que lo produce y decirle, no, un poquito más acá, no, un poquito más ahí. Sí, Y, una y de colaboración. repente sos, no sé, no te digo dueño de la fábrica, pero estás como ahí, estás metido adentro y sos uno más de ellos. Sí, hay una realidad productiva que está subocupada, pero tiene una capacidad instalada enorme, con un montón de experiencia para aprovechar. El hecho de poder ir y meterse y participar es algo único, la verdad. Sí, es interesante porque siempre es como un tema, el tema de la industria acá en Argentina, ¿viste? Es difícil a veces hacer cosas, pero me encanta esto que decís, que con esto también trae sus virtudes de que podés ir y colaborar y aprender una técnica y trabajar en conjunto, que puede ser súper rico también. Sí, y también es eso, es como entender que hay procesos productivos que son súper estándar para algunos y vos podés ir y agarrar una parte del proceso y decir, esta parte la voy a cambiar, y con eso es algo totalmente diferente. Y diseñar es un poco eso. A lo que voy es que la mayoría de estas cosas que estamos haciendo más desde ese momento, que nos marcaba hace un rato, ya no dibujamos planos, ya no hay nada. Es como, bueno, vamos y lo hacemos. Sí, tenemos una forma quizás de diseñar más desde el proceso y investigar el proceso, el material desde el proceso, no en el catálogo o no en el 3D, digamos. Poder intervenir parte de ese hacer de los productos y ahí proponer identidad, proponer algo distinto. Me parece interesante porque a veces uno en la facultad estudia, viste, que tenés que tener todos los planos hechos y tenés que pensar hasta el último detalle, y después se lo das de repente a un proveedor y te dice, no, esto la verdad no lo puedo hacer así, tiene que ser distinto, y se va como... La realidad de llevarlo a cabo y materializarlo es muy distinta. Hay una frase que es como, no podés proyectar lo que no conoces. Exacto. Y para conocerlo te tenés que... Para Meter. nosotros la mejor manera o la más directa es meternos adentro de todo y ver todo. Ver de dónde sale la materia prima, ver cómo lo soplan, ver cómo lo cortan, ver cómo lo procesan. Y creo que a partir de ahí es un poco que últimamente quizás nos interesa más eso. Por eso hemos ido desarrollando un equipo también que termina aportando, formando parte de cada uno de los procesos con esa intención general de mejorar y de hacer de la excelencia un hábito, y de tratar de hacerlo siempre a nivel internacional, lo que sería. Bien, ¿y cómo se conforma el estudio hoy en día? Hoy en día somos casi 17. Tenemos como un taller, estudio, y después tenemos otro lugar más para mostrar, más showroom si querés, con también una oficina. Es decir, que hay dos lugares con dos oficinas, una quizás más de gestión de producción y administración y toda esa parte,
y gente en taller, no mucha, pero deben ser 6, que están más que nada en la parte al principio y al final de los procesos. Funcionamos como un matrimonio con camas separadas. Trabajamos en espacios separados y cada uno tiene su equipo, más allá de que están a media cuadra y nos cruzamos todo varias veces por día. ¿Y siempre desde el principio fueron así, que se manejaron o como...? O sea, ideológicamente sí. Ideológicamente. Sí. La verdad que nos complementamos un montón. Partimos con visiones bastante distintas, pero hemos encontrado un objetivo común, me parece. ¿Y cuál sería? De Chacarita al mundo sería la resolución más simple. Desde acá, con identidad de acá. De acá. Sí, generando empleo acá y desarrollo acá. Tengo que preguntarles sobre esto, lo último que estuvieron haciendo, lo de los pastos, que a mí me encanta. Los pastos por fundición. Esta colección de los pastizales empezamos a tratar de buscar quizás otros materiales que no sean quizás tan plásticos y que hablen un poco más de nuestro territorio y que hablen un poco más de otros temas, quizás un poco más profundos. Creo que la parte más compleja de esta colección es hacer los moldes, porque hay que pegar uno por uno los pastitos. Imagínate que para hacer una mesa, no sé, si tenés que pegar tipo, un pastito por pastito. No, es enorme la mesa. Es medio una locura. Sí. Pero bueno, hicimos creo que un molde que también salió bastante bien. Y después, ok, bueno, hagamos más y más grandes. Y ahí creo que nos topamos un poco con ciertas dificultades técnicas del proceso, porque obviamente fundir pasto en aluminio es una cosa bastante experimental. Claro. Hasta que pudimos, de vuelta, meternos, insistir, al punto en el que los proveedores ya te miran con cara de tipo, che, esto no está funcionando. Pero bueno, creo que insistimos, hasta que en algún punto lo logramos. Son piezas de 60 kilos, 100 kilos de aluminio cada una, bastante volumétricas, en donde obviamente el concepto prevalece por sobre la pieza, me parece, más que nada por la textura y porque se termina viendo el pasto, la vara del pasto hecha en aluminio. En el campo estos pastizales son muy pasados por altos por la mayoría de nosotros, o lo tenemos muy incorporado como algo en nuestro inconsciente colectivo. Y es un poco hacer inmortalizar eso que quizás pasamos por alto. La fundición, cuando uno funde, se traduce muy directamente la textura. Entonces, sí, muy literal. Queda muy literal. Entonces es muy lindo lo que hicieron porque se ve perfectamente los juncos, las texturas, las imperfecciones, todo, y se lee como un junco, pero de repente es un material como duro, como un metal eterno, frío, eterno, y es eterno, pero trae algo también como muy orgánico al mismo tiempo. Y yo creo que esa parte como humana de querer conectar con la naturaleza siempre es muy fuerte. Entonces, encontrar una manera de poder... Sí, hay algo ahí, digamos, de esto que decís, creo que muy humano, de conectar con la naturaleza. Sí, 100% creo que ahí. Sí, también poner en escena el valor de la pampa en la historia argentina y en el mundo también. Total. Como área productiva de alimento y estos pastos que crecen en los márgenes de los cultivos, en el margen de la ruta, en el margen de la tranquera. Poner en valor ese espacio que no está intervenido y poder ponerlo en otro lugar. ¿Qué sienten que aprendieron en estos 8 años? Nada. No sabemos nada. Para mí el hecho de tener una pyme en Argentina fue... Sí, muy realmente muy educativo. Sí. Me imagino. Hemos muy completado nuestra formación de universidad pública de arquitectura con un montón de matices distintos, desde marketing, equipos, costos, Excel, lo que sea. Hemos completado un montón, así que podemos decir que en cuanto a la resolución hemos aprendido un montón. Todo bien con ser diseñador y... Sí. Que te vaya más o menos bien, pero nadie te enseña a emprender, nadie te enseña el estrés, y Argentina es Argentina, con todo lo lindo y con todo lo difícil. Aprender a tener un equipo, aprender a sacar costos, aprender a lidiar con inestabilidad económica, a entender cómo es la matriz productiva de tu país. Si el mundo o el estudio se terminase mañana, lo que queda con nosotros es eso. Sí, y después con respecto al diseño, quizás como disciplina, un poco abrazar las diferencias y la diversidad, abrazar lo que tenemos dado, como desde donde estemos, y poder pararse lo más firme que se pueda con esa idea. Creo que
la idea del diseño un poco consiste en eso, en refuncionalizar ciertas cosas o readaptar ciertas cosas a nuevos usuarios. Es importante. Es una de las cosas importantes en cuanto a Ries como diseñador, ¿no? No como pyme. Ahora están dando una clase en Ditela de la licenciatura de diseño, que es gestión Estratégica de diseño. Nos invitaron a dar una materia que se llama Gestión Estratégica de Diseño, que es el cuarto año, el último año de ellos. Está muy relacionada con el mundo de la resolución y la gestión en Argentina, ¿no? Nosotros, por iniciativa propia, por cómo nos gustaría educar o haber sido educados en algún punto, tratamos de hacerla muy real, muy actual y muy ubicada en Argentina, justamente para darle proyección a futuro a la enseñanza, darle herramientas y proyección a futuro y no quedarnos en un revisionismo. Sí, Infinito. Un libro viejo que leímos algún día, pero la materia, paradójicamente no tiene nada que ver con diseñar un objeto, tiene que ver con cómo básicamente tener una pyme, ponele, cómo entender en realidad el mundo de todas las cosas que giran alrededor de un producto, sea cual sea una app, o sea un vaso, o sea una camisa. Cómo haces un equipo, cómo se forma un equipo, cómo haces costos, cómo comunicas eso, cuál es tu público objetivo, dónde estás innovando, cómo puedes innovar. Toda esta parte linda que contamos de diseñar y qué sé yo, y todo lo que se ve es un 5% de nuestro trabajo, un 10% de nuestro trabajo. Lo divertido para nosotros fue como enmarcar, valga la redundancia, en un marco teórico o académico todas estas cuestiones de la vida práctica laboral. Transformarlo en herramientas que le puedan servir a otro. Sí, a chicos de 22 años o 23 años. ¿Qué podemos esperar de Ries en el futuro o en el futuro cercano? Justamente lograr diversificar esa identidad, tratar de seguir ampliándola, de aprovechar esta visión distinta que estamos tratando de aportar y transitar y que el estudio se pueda ampliar en su espectro, sumar mucha identidad y mucho concepto a lo que es una pieza de mobiliario que después quizás queda en una mesa estándar para tu casa. Sí, algo más conceptual, por ahí una búsqueda más artística. Sí. ¿Y cómo sienten que es recibido eso acá en Argentina? Porque afuera esta búsqueda más conceptual de objeto se ve un montón y hay un montón de público para eso. Acá a veces se siente como que es un poco más difícil. Siempre es distinto obviamente cómo se ve acá que cómo se ve afuera. Afuera ya hay un mercado para las piezas de ese estilo, hay mucho diseñador, mucho arquitecto haciéndolo. Para lo que es interno de acá hay una imposibilidad económica o para hacerlo, y entonces es más raro quizás y está menos mezclado todo. El mundo del arte, el mundo de la arquitectura, el mundo del diseño están un poco más separados acá, justamente porque no se pueden financiar entre ellos. El arquitecto no puede comprar obra y el diseñador no puede tener un superestudio hecho por un superarquitecto, y entonces todas esas cruces quizás se van perdiendo, se van cortando un poco. Entonces cuesta más trascender. Recibir, el público la recibe bien y todo el mundo flashea con las piezas y todo. A nivel conceptual, es como, che, está buenísimo, qué bueno, me copa. Y es súper bien recibidos esas piezas. Después, quedan muy fuera del mercado de la mayoría de los mortales. Sí. Poder acceder a eso, creo que quizás un poco por eso es que vamos a mostrarlo afuera, porque más allá de que ojalá que la reciban bien, ojalá hay más chances de que haya gente que las compre. Claro, ojalá la compre. Apostaron por estar acá en Argentina y eso me parece que es muy interesante, es muy fuerte. ¿Me quieren contar un poco más esta búsqueda que tienen de identidad por ahí más de territorio nacional? Yo personalmente, mucha educación pública. Desde jardín, primaria y secundaria. Hoy un día bastante importante para esto en la Argentina. Sí. Tengo un agradecimiento eterno a esa educación que recibí y creo que la forma de devolverlo al Estado y a todos los aportantes es generar trabajo, generar desarrollo, aportar desde acá, ponerle la banderita argentina a lo que puedas y tratar de participar de ese diálogo mundial de diseño y de economía geopolítica
desde acá, de alguna manera. Qué sé yo, me gusta acá, es como decía Federico Peralta Ramos, tipo, yo no me quiero ir a la luna, me gusta acá, Sí. y, en fin, me gusta y me parece que tenemos un montón de cualidades lindas y de paisajes y de materiales y de fábricas y de historias que valen la pena contar o ser contadas, que está ahí, digo, es como lo del Pasto, es como, está ahí, es ir y agarrarlo y buscarlo y hacer lo propio y hacer algo con eso y a través de eso contar una historia y contar la historia del que lo laburaba y hacer todo eso. Sí, generar cultura de la industria, cultura material, digo, abrazar las maderas que crecen acá o las piedras que se pueden usar de acá. Y eso te termina enriqueciendo, es lo que te termina dando identidad, diferenciación, un montón de posibilidades también porque están cerca, digamos. La búsqueda del estudio acá en más, digamos, es poder completar esa historia y ir aportando los acentos que faltan. Bueno, y por último me gustaría si pueden decir unas palabras de consejo para futuros diseñadores. Me parece que lo más importante es perderle el miedo a meterse adentro de la matrix productiva de Argentina y no tenerle miedo a, creo que a equivocarse. Creo que abrazar como la Argentina, a pesar de sus dificultades, que tiene un montón de posibilidades más que sus dificultades, cada dificultad te da 2 posibilidades, abrazar eso y construir desde acá. Digamos. Creo que... Sí, hay un montón de, a veces, es muy fácil pararse desde el lugar de la queja siendo argentino, es como lo más obvio también y lo más fácil. Creo que ni Taz ni yo, más allá del estudio, como hay una cuestión creo que de valores ahí, de que nunca nos quejamos de las adversidades, sino que al revés tratamos de abrazarlas y trabajar con ellas. Y trabajar con eso y creo que, sí, no sé si para un estudiante, pero para... es entender que es mucho más fácil quejarse que ir y enfrentarse a hacerlo. Te sobreadapta también a la falla y en esto también del proceso, quizás de meterse en un proceso material, el hecho justamente de resolver un problema que siempre los hay, porque no se funde, porque no fluye o claro, lo que sea, sabes que no se te funde, ayuda no a superar eso y a proponer desde ahí, abrazar ese error, esa falla. Y ese es el camino que también lo terminas aprovechando en definitiva. Esa resolución termina siendo parte de tu proceso creativo. Total, y termina dictando un poco a veces cómo sale la pieza y es re importante. 100%. Bueno chicos, gracias. Me encantó. Gracias, Maya. A ustedes. Gracias.